Shalom a todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Ania Arroyo de Melián. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo un audio, el cual le hemos titulado Justicia a la hora de opinar de otros. Es un material que vamos a tenerlo disponible en nuestro canal Yeshua HaMashiach para todos y que esperamos que sea de bendición, que pueda aportar al crecimiento y desarrollo de todos los que somos Talmid o Talmidot o estudiantes de Yeshua. Nos hemos fundamentado en Mateo 7 del 1 al 12 y vamos a leer a continuación. No juzguen para que no los juzguen a ustedes, porque con el juicio con que juzguen, los juzgarán y con la medida con que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den carne consagrada a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. De modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos, porque en esto consiste la Torá y los profetas. Ahora bien, la verdadera emuná en Yeshua HaMashiach, tal y como lo vemos cuando estudiamos el contexto escritural en el que se desenvolvía Yeshua, tenía una característica común que era el no ser individualistas, sino más bien ser comunitarios, es decir, vivir en comunidad, porque no podemos decir que somos la luz del mundo o la sal de la tierra y mantenernos aislados del mundo exterior, porque entonces ¿a quién estaríamos impactando? ¿A quién estaríamos afectando positivamente? ¿A quién estaríamos invitando a generar un cambio profundo de vida? ¿A quienes les estaríamos presentando la salvación del Mashiach Yeshua? Cuando más bien sabemos que Él nos ha enviado al mundo para que seamos parte de su cuerpo, de su pueblo, de la manada pequeña, del pequeño rebaño, y de esa forma poder traer su reino a la tierra. Yeshua fue muy claro cuando le pide al Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Eso lo encontramos en Juan 17:15. Es evidente que Yeshua sabía que viviríamos en este mundo, que tendríamos que relacionarnos con todo tipo de personas y que parte de lo que implica esa relación social con nuestro entorno es estar en contacto con este mundo caído. Y esto nos lleva a vincularnos con todo tipo de personas. En este pasaje de Mateo 7, Yeshua nos explica cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos en la emuná, pero también nos indica cómo debemos relacionarnos con aquellos que él mismo definía como perros y cerdos. Yeshua nos enseña cómo debe ser nuestra actuación ante falsos profetas, falsos maestros y falsos mensajeros. Porque en este viaje temporal llamado vida nos toparemos con todo tipo de personas y eso es algo que debemos tener muy presente. Yeshua, sabiendo que estamos en un mundo caído, Él no está esperando perfección de nosotros.
pero sí está esperando que nos mantengamos enfocados en Él en medio de todas las experiencias que podamos vivir. Él sabe que donde quiera que nos encontremos, habrá gente que quiere hacer las cosas bien, pero también sabe que nos toparemos con gente conflictiva, problemática, que provocan situaciones en nuestra contra, que pasaremos por relaciones que se terminarán donde alguno podría salir lastimado. Y en este pasaje de Matillá 7, del 1 al 5, Yeshua habla de cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos en la emuná, diciendo: no juzgues para que no seas juzgado, porque de la forma que juzgas a otros serás juzgado. Con la misma medida con que mides a otros serás medido. No juzgues para que no seas juzgado. Las palabras que vemos en este pasaje son parte de lo que fue el Sermón del Monte. Por lo tanto, se considera de cumplimiento universal. Y esta es una expresión muy conocida que todos manejamos, pero es muy poco comprendida y muchas veces utilizada con personas y en contextos inadecuados. La palabra juzgar tiene varias connotaciones, como es discernir y condenar. Es decir, podríamos discernir las intenciones de una persona para conocer sus motivaciones, o podríamos juzgar judicialmente a alguien. Y lo que Yeshua condena es el hábito de juzgar, refiriéndose a una persona que juzga continuamente. Podemos entender que Yeshua no quiere que estemos juzgando constantemente a nuestros hermanos en la emuná. Es importante poder conocer el contexto en el cual Yeshua decía todas estas palabras. Y en aquel tiempo, los líderes religiosos, que eran los perushim o los fariseos, tenían un comportamiento altivo, arrogante, de descalificación y censura hacia los demás. Y las escrituras nos muestran cómo un fariseo, supuestamente orando, entre comillas, al Padre, en esa oración él critica al recaudador de impuestos. Esto lo encontramos en Lucas 18, del 9 al 14. Vamos a leer rápidamente. Lucas 18, 9 al 14, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás, les dijo esta comparación. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio de esta manera. Hay otras versiones que dice que comenzó a orar consigo mismo, diciendo: Elohim, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Podemos inferir que si esto lo hizo el hombre, este fariseo, mientras hablaba con el Padre, entonces, ¿cómo sería cuando hablaba con las personas? ¿Cómo sería cuando hablaba con sus pares, con los otros fariseos, con sus congéneres? Es decir, que este hombre le hizo una lista al Padre de todo lo que él consideraba que eran los otros, pero él se percibía a sí mismo como el mejor que el resto de la humanidad. La pregunta es: ¿has conocido alguna vez a alguien así? Cuando Yeshua nos dice que no juzguemos, nos está diciendo que no caigamos en esto.
Yahshua se refiere a las relaciones interpersonales, donde él quiso decir: no juzgues para que no seas juzgado. No critiques para que no seas criticado. No condenes para que no seas condenado. No cuestiones para que no seas cuestionado. No conjetures para que otros no hagan suposiciones contigo. No hables sin conocer para que otros tampoco hablen de ti sin conocerte. Y dentro de todo el ser integral que Yahweh nos ha dado está la capacidad de emitir criterios, de tener el discernimiento que Él mismo nos ha otorgado. Yahweh no pretende anular lo que nos ha dado. De todos los seres vivos, los humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de raciocinio, de elegir voluntariamente entre lo que queremos y lo que no queremos, de formarnos un pensamiento crítico ante un tema y de tomar decisiones. Ahora, al ser estudiantes de Yahshua, nosotros estamos en la capacidad para ser diferentes al resto del mundo, para no caer en una falsa religiosidad, para amar a los demás de una forma diferente y para no ser como los hipócritas o como los paganos. La interpretación incorrecta de la expresión no juzgues en nuestras iglesias o en nuestras comunidades religiosas es o pareciera ser una invitación a hacernos de la vista gorda ante los acontecimientos, a ser ingenuos, inocentes, fantasiosos y hasta ilusos. Pareciera que es una invitación a ser crédulos ante enseñanzas equivocadas de falsos maestros, falsos profetas y falsos mensajeros. Y con esto, con este tipo de comportamiento, lo que hacemos es aniquilar la capacidad para emitir criterios y discernir las intenciones de una persona para conocer sus motivaciones, y más bien terminamos siendo entrampados en enseñanzas equivocadas con personas que son capaces de torcer las escrituras para sus propios intereses. Cuando alguien dice: no, yo no voy a juzgar ese comportamiento, yo no me voy a meter en eso, yo no voy a juzgar esa enseñanza. Más bien podría estar cometiendo un error porque está pasando a un extremo que no es saludable. Porque en este momento Yahshua nos dice que no juzguemos. Pero hay otros momentos donde Yahshua dice: juzgad con justo juicio o juzguen de la forma correcta. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Yahshua no se está contradiciendo. Él no pretende anular nuestro criterio ni nuestro discernimiento, porque Él sabe que eso que Él mismo nos ha dado lo vamos a necesitar para manejarnos en un mundo que está caído. Yahshua nos manda a no juzgar, pero a no juzgar con los ojos de la naturaleza humana que no ha nacido de nuevo de lo alto. Porque cuando esto sucede, no utilizamos correctamente las escrituras. Cuando juzgamos sin haber nacido de nuevo de lo alto, entonces nuestras opiniones, nuestros criterios, nuestras ideas no están conforme a el corazón de Yahweh, a lo que Él establece en las escrituras. Samuel, siendo un profeta llamado por Yahweh, él tuvo que aprender esto. Cuando Yahweh lo envía a ungir al futuro rey de Israel, le advierte. Dice en Shemuel Aleph, 1 Samuel 16:7,
Pero Yahweh dijo a Shemuel, no prestes atención a cómo él luce o a su estatura, porque yo lo he rechazado. Yahweh no mira de la forma que los humanos miran. Los humanos miran a la apariencia externa, pero Yahweh mira el corazón. Yahshua dice, no juzguen por las apariencias de la superficie, sino juzguen de la forma correcta. Porque nuestro juicio no puede ser por lo que vemos como seres humanos, conforme a la naturaleza pecadora, sino conforme al nuevo nacimiento de lo alto, que es lo único que nos permitirá ver las cosas como el todo suficiente las ve por medio de las Escrituras. Y es por eso que entonces nuestros criterios, nuestras opiniones están conforme a lo que Yahweh espera de nosotros. En este pasaje de Matías 7, Yahshua nos ordena a reconocer a los perros y a los cerdos, refiriéndose a personas cuya naturaleza es depravada. Yahshua dice, no des lo kadosh a los perros, ni le eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Hay otra versión que dice, no sea que las pisoteen. Es decir, refiriéndose a lo kadosh, a las perlas que tú les des a los perros o a los cerdos, y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Cuando decimos que no voy a juzgar a otros, aunque los demás digan que son unos perros, unos cerdos, aunque todo el mundo se dé cuenta, bueno, a esa persona que dice que no va a juzgar, lastimosamente va a terminar pisoteada, le van a atacar, le van a despedazar, porque no juzgar no implica no tener criterio o discernimiento. Yahshua nos manda a discernir entre la puerta estrecha y la puerta ancha, entre el camino angosto y el camino espacioso, entre lo puro y lo impuro, entre lo kadosh y lo que no es kadosh, entre un verdadero profeta y un falso profeta. Y entonces sucede que vemos personas torciendo las escrituras, aprovechándose de los grupos, lucrándose con la Torá, haciendo cosas que nadie le ha mandado hacer, que lo están haciendo por iniciativa propia, haciendo sentir a la gente con un compromiso de pagar por las enseñanzas, por el tiempo que esas personas dedican a lo que están haciendo, como que si fuera un compromiso o una obligación. Y lastimosamente es tanta la manipulación que cuando se ven descubiertos, entonces le dicen a las personas, bueno, yo no te obligué a que tú dieras. Tú eres adulto, tú eres adulta, tú diste porque quisiste. Tú lo hiciste porque tú quisiste. Y aún así nosotros decimos que no debemos juzgar. Yahshua nos dice que tenemos que tener un poder crítico para poder discernir entre un falso profeta de uno que es verdadero. Y con esto no quiero decir que las personas no puedan vivir de su trabajo, pero hay muchos que están lucrando con las escrituras como si se tratara de un emprendimiento más, como si se tratara de una pequeña empresa o comercio religioso y lucrativo, aprovechándose de los problemas actuales y de las necesidades de la gente. En lo particular, yo pienso que sería espectacular que cada uno desarrollara su emprendimiento, que lo comercialice, que le ponga precio, porque estamos claros que de algo tenemos que vivir. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es con lucrar con lo que Yahweh nos ha dado, o en el peor de los casos, manipular coercitivamente a tal punto que los demás se sientan obligados a darnos dinero por lo que nosotros estamos haciendo por iniciativa propia. Yahshua
nos enseña a analizar los frutos de una persona para que podamos determinar quién es. Él dice, por sus frutos los reconocerán. Es decir, los frutos nos hacen determinar lo que una persona realmente es. Y entonces, a través de esto podemos comprender que el no juzgar no es una invitación a hacernos de la vista gorda. No es a ser ingenuos, inocentes, fantasiosos y hasta ilusos. No es a ser crédulos ante enseñanzas equivocadas de falsos maestros, profetas o mensajeros. El no juzgar tiene una connotación diferente en las palabras de Yeshua. El emisario Shaul, a quien conocimos como el apóstol Pablo, dijo: pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno, aléjense del mal. Es decir, todo filtrándolo a la luz de las Escrituras, porque ahí está el compendio de todo lo que Yahweh desea decirnos, y allí se encuentra la profecía más segura, que es la instrucción de Yahweh para nuestras vidas. Cuídense de los perros, los obreros de maldad, los mutilados, dice Shaul en Filipillín 3:2. Y la historia dice que en los tiempos del emisario Shaul, el Imperio Romano utilizaba letreros que decían cuidado con los perros, para prevenir a las personas de ser mordidas por los perros. En el antiguo pacto, los perros no eran como los de ahora, que nosotros los cuidamos en nuestras casas, los domesticamos, les damos comida, les enseñamos, casi que lo hacemos parte de nuestra familia. Hay algunos perros que inclusive sirven para hacer terapias asistidas, son entrenados. En aquellos tiempos los perros eran carroñeros, inmundos, porque ellos se comían a los cadáveres. Para los judíos, cuando ellos se dirigían a alguna persona como perro, se refería a una acusación por perversión, por inmoralidad o por inmundicia. Cuando Shaul dice, cuídense de los obreros de maldad, entonces está afirmando que sí existen, que sí hay obreros de maldad. Yohanan dijo, queridos amigos, no confíen en todo ruaj. Por el contrario, prueben los ruajín para ver si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Eso lo conseguimos en Yohanan Aleph, 1 de Juan 4:1. Y este era un llamado que hacía Yohanan a dejar de creer en los falsos profetas que ya desde esa época se estaban manifestando. Él dirige su carta a creyentes que ya estaban cayendo en creer las mentiras de estos falsos profetas. Yeshua no está prohibiendo que un creyente tenga una opinión sobre alguna persona que afecte negativamente su reino. Shaul le dijo a Timotillos, por rechazar la conciencia, algunos han naufragado en su confianza. Entre ellos son Himeneo y Alejandro, los que he entregado a Hasatán para que aprendan a no insultar a Yahweh. Fíjate que Shaul los llamó por su nombre propio. Y aunque no hay mucha información al respecto, podemos inferir que Himeneo había caído en enseñar herejías, en corromper la doctrina, y Alejandro se había opuesto al liderazgo y a las enseñanzas de Shaul. Y Shaul dijo, los he entregado a Hasatán para que aprendan a no insultar a Yahweh. Y aunque esto pudiera escucharse muy duro, muy cruel y hasta inaceptable, fíjate que Shaul no se los entregó a Hasatán para que fueran destruidos. Ni tampoco hizo como hacen algunos, que ora por la venganza de Elohim sobre la vida de aquellos que no me quieren. Sino que
los entregó a Hasatán para que ellos aprendieran y recibieran una disciplina. Imagínate si Pablo hubiera dicho, no importa que Himeneo enseñe herejías, total, él enseña lo que quiere, yo enseño lo mío, él enseña lo suyo, no hay problema. No importa que la gente aprenda lo que no es. No importa que Alejandro esté en mi contra y en contra de lo que yo enseño. No hay problema, cada uno hace lo que quiere hacer. En Yohanan Gimelo, en 3 de Juan 1:9, Yohanan dice, yo le escribí algo a la asamblea, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el más importante, el mejor entre ellos, entre esa asamblea, él no reconoce nuestra autoridad. Así que si voy, descubriré todo lo que está haciendo, incluyendo sus chismes rencorosos y sin fundamento acerca de nosotros. Y si eso no fuera suficiente para él, rehúsa reconocer la autoridad de los hermanos. Además, les prohíbe a los que quieren recibir a los hermanos y trata de echarlos de la asamblea. En este caso, se refiere a una carta que aparentemente Diótrefes rompió, escondió o no entregó oportunamente, porque él pretendía ser el primero. Él no quería perder ese poder, ese dominio sobre la asamblea. Algunos historiadores dicen que Diótrefes era una persona orgullosa que quería anular la autoridad de Yohanan, promoviendo su propia autoridad, con el objetivo de formar una asamblea autónoma para sí mismo, con fines de autopromoverse y lucrar posiblemente por medio de ella. La pregunta es, ¿te suena a que algo parecido esté sucediendo en nuestros tiempos? Los emisarios no fueron cobardes en hacer el trabajo que Yahweh les había encomendado. Ellos hicieron todo lo que debían hacer con tal de defender las enseñanzas sólidas, que son la sana doctrina. Es responsabilidad del cuerpo del Mashiach Yahshua, del pueblo de Yahweh, de la manada pequeña, defender las enseñanzas sólidas. Yohanan Beit, 2 de Juan 1:10, dice, si alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, no lo juzguen, quédense callados y no se metan en eso porque ese no es su problema. Más bien, recíbanlo en su casa y denles la más cordial bienvenida. Eso no es lo que dice Yohanan Beit, 2 de Juan 1:10. Todo lo contrario, dice, si alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, no le reciban en su casa, ni siquiera digan shalom. Corintillín, Aleph, 1 Corintios 5:12, Shaul dice, no, lo que escribí fue que no se asociaran con nadie, supuestamente llamado hermano, o sea que se puede llamar hermano, y que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, adora ídolos o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer. Pues ¿qué asunto es el mío el juzgar a los de afuera? No son los que forman parte de la asamblea a los que debían estar juzgando. Yahweh juzgará a los que están afuera, pero ustedes encárguense de expulsar al hacedor de maldad entre ustedes. A nosotros no nos corresponde juzgar a los que están en el mundo. Con ellos nos corresponde proclamar las buenas noticias de salvación, de restauración en Yahshua. Pero eso sí, sin hacer proselitismo religioso, ese que manda a los demás a arrepentirse con un tono de burla, ridiculizando, descalificando, menospreciando, poniéndose como superiores a los que supuestamente quieren alcanzar, como los más santos, los más kadosh. Porque no es colocarnos en una posición de superioridad donde yo estoy arriba y los demás son unos enfermos, todos pecadores. Esa no es la actitud correcta. Queridas hermanas, queridos hermanos, dar las buenas noticias en Yahshua
es decirle a la gente que yo estaba muerta en mis delitos y pecados, sin esperanza, pero me encontré con Yeshua. Y con esto no vengo a decirte que yo tengo la razón en todo. Quiero decirte que el mismo Yeshua que me transformó a mí y que me levantó de un cáncer, también tiene compasión para salvarte a ti y levantarte en la situación en la que tú te encuentres. Es exponer el amor, la misericordia, la compasión de Yeshua, aunque pueda tratarse de una persona que conozcamos, que no conozcamos e inclusive que sea nuestro enemigo. Porque no se enciende una cámara o se abre un micrófono para ser orgullosos, altivos, autoproclamarse para que todos vean quién soy y luego pretender que por eso me tienen que enviar dinero a mi cuenta bancaria. Se enciende una cámara, se prende un micrófono cuando se tiene una palabra en el ruaj, cuando hay un testimonio de vida transformado, cuando hemos nacido de nuevo de lo alto y nos ponemos a estudiar las Escrituras y terminamos apasionados por Yeshua. Shaul dice, Yahweh juzgará a los que están afuera, solo expulsen al hacedor de maldad de entre ustedes. Porque si una persona que va a un lugar y genera un desastre en esa casa, en ese hogar, en ese espacio, en esa intimidad, si una persona tiene diferencias con todo el mundo y después se justifica con que es por la causa del Mashiach, si una persona se aprovecha de tus recursos, si una persona va y habla mal de ti con las iglesias que están cerca, las que en donde tú estuviste o te conocieron o te relacionaste con alguien, teniendo como intención dividir para quedarse con parte de esa gente y que esa gente sea la que les aporte. Cuando una persona enseña una mezcla de doctrinas, de judaísmo con pentecostalismo, etcétera, cuando una persona juega con los nombres Kadosh, donde todo es igual, donde todo es lo mismo, donde dilo como tú quieras, no hay diferencia entre una cosa y la otra, se expone públicamente con los recursos económicos que la gente incauta les envía para dar la impresión de que son prósperos, de que son exitosos. Todo esto, entre otras cosas que pudieran presentarse aún peores que estas. Si alguien ya ha estafado emocional, espiritual o económicamente a alguno de nuestros hermanos en la emuná, el deber es expulsar de nuestras vidas a ese hacedor de maldad. Y una manera de proteger al rebaño de Yeshua es hablando, es contando, es reconociendo, es discerniendo a las personas, tengan el título que tengan. Por eso es que mi esposo y yo escribimos muchas reflexiones, muchas cosas que pudieran resultar duras, pero todas tienen que ver con situaciones que hemos visto, que hemos pasado, que hemos vivido en carne propia, de las cuales también hemos aprendido, que es lo más importante. Entonces, lo que Yeshua prohíbe es el juicio desde la altivez. Cuando Yeshua prohíbe el juzgar es la descalificación, la censura, la crítica destructiva en contra de nuestros hermanos en la emuná. Shaul dice en Romillín 14:4, ¿quién eres tú para hacer juicio sobre el siervo de alguien?
Es ante su propio amo que él caerá o se mantendrá firme, y el hecho es que él se mantendrá firme, porque el Adón hará que se mantenga firme. O sea que si tú fueras amo de ese siervo, seguramente lo hundirías más. Pero como tú no eres su amo, como el amo es el Adón Yahshua, hará que se mantenga firme, porque Él es un Adón amoroso, bondadoso, compasivo. Porque al momento que alguien decide juzgar al prójimo, se está poniendo por encima de él. Jacob Santiago 4:12 dice: hay tan solo un dador de la Torá, Él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que eres juzgando a tu prójimo? Porque el único que está por encima de la Torá es Yahweh, porque Él es el autor de la Torá y Él es el verdadero juez. Jacob pregunta: ¿quién crees tú que eres juzgando a tu prójimo? ¿Acaso tienes el poder para salvar o para destruir a alguien? ¿Acaso fue a ti a quien le dieron la Torá de Moshe o las tablas del Sinaí? Algunos son pecadores juzgando a otros pecadores. El que critica normalmente suele acompañar su juicio con difamaciones. Normalmente lo hacen sin conocer realmente a la persona, sin haberse involucrado con la persona, sin hablar con la persona, sin conocer los detalles de la vida de la persona. Y hoy en día hay muchos que se creen valientes. Ahora con el tema de las redes sociales, todo el mundo se siente por encima del otro, se siente muy valiente para malponer a los demás, pero muy pocos son capaces de decir: voy a enviar un mensaje privado y voy a conversar con esta persona, le voy a preguntar qué está pasando a esta persona, le voy a pedir su número de teléfono y vamos a conversar porque yo quiero arreglar las cosas con esta persona. Todos seremos juzgados por Yahweh, y termino con esto. Incluso a los que expresamos públicamente su dabar. Y es posible que con nosotros sea aún más fuerte el juicio con Yahweh. Pero que cuando esto suceda, que podamos decirle al Padre: Abba, di todo lo que tenía en mi corazón. Di todo lo que sabía, di todo lo que me permitiste experimentar, aprender, vivir, entender. Abba, di todo mi testimonio de vida, lo ofrecí como una ofrenda voluntaria para proclamar al Mashiach Yahshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos.